de la imitación de María. Busca la vida y la hallarás. Yo soy madre de la vida, porque parí a aquel que la dio a todos los que murieron en Adán. La imitación de María es de Kempis. Es un autor mariano que escribe sobre María. Poco te aprovechará la vida del cuerpo que guía a la muerte. Busca solamente la vida del alma, que es una, preciosa y eterna. La gracia de Dios es vida del alma. Sin ella el hombre muere por el pecado, mas con ella resucita del estado de la culpa y queda exento de los lazos de la muerte. Imita mis virtudes, que en mí plantó la gracia de Dios, de que me saludó llena el arcángel Gabriel para ser madre del gran Dios. Bastaría que siguieses el ejemplo de mi hijo, pero porque soy madre de los cristianos, soy también su ejemplar para que me imiten. Y si lo procuras, hijo mío, no dudes de mi patrocinio, ni creas que me seas devoto. Si rehusas andar o no estás firme en seguir mis pisadas, la oración que nace de un corazón vacío de mis virtudes no puede agradarme. Todo lo puedo delante de Dios, porque en el cielo estoy sentada muy cerca al trono de mi Hijo. No me agradan mis siervos que no quieren seguirme, ni jamás ruego por ellos. Y muchos de aquellos que en el rosario y otras deprecaciones esperan mi socorro se engañan y nada participan de mis virtudes. Aborrezco sus suspiros porque no dejan el mal camino y me invocan en vano porque no se apartan de la senda de los pecadores. Imita, hijo mío, a tu madre. Por mí relucen las virtudes de mi hijo, así como por el cristal relucen los rayos del sol. Oye mi voz y no te apartes de la ley de tu madre. Tu corazón se consolará, tu alma se alegrará con el tesoro de mis virtudes, y yo seré tu madre. Sígueme. La humildad es el fundamento de la santidad. Hijo mío, el haberme Dios exaltado sobre las estrellas y sobre los coros de los ángeles hizo que yo fuera ejemplar de humildad. Conocí que Dios arroja del trono a los soberbios y exalta a los humildes. Saludóme llena de gracia el arcángel San Gabriel, y haciéndome yo esclava del Señor, me hizo madre de Jesucristo. Las prerrogativas y gracias con que me adornó Dios para ser madre de su Hijo me tuvieron siempre en el abismo de la humildad. Sabía muy bien que todo lo había recibido de la mano de Dios, y esto hizo que no me dañara el espíritu de la soberbia, sino que siempre me exaltó la humildad. No has de considerar qué es lo que posees, sino cómo has de usar de lo que tienes para agradar a Dios. Que te aprovecha tener un entendimiento bueno, ser hermoso de cuerpo y tener bellas cualidades del alma, si abusas de ellas para la maldad. O sea, dice la Virgen María, ¿qué te aprovecha tener un entendimiento bueno, ser hermoso de cuerpo y tener bellas cualidades del alma, si abusas de ellas para la maldad? ¿Cuántos hay que si las tuvieran usarían de ellas mejor que tú? Los talentos excelentes no salvan, sino que condenan, si se emplean en ignominia del Creador o el mal siervo los desprecia. No menosprecies a aquellos que no están dotados de unas cualidades como tú.
El hombre simple, rudo, pero piadoso, agrada más a Dios y será más grande en el cielo que los sabios de este mundo, que viven muy de otra manera de lo que conocen, haciéndose soberbios por sus talentos. Siempre que te acuerdes de los bienes que has recibido de Dios, aborrece la vanagloria y altivez. Piensa siempre de dónde lo has recibido y que algún tiempo debes responder indispensablemente de su uso bueno o malo. Sin la humildad no agradarás a Dios, ni a los hombres, ni puedes agradarme a mí, porque quiero que la humildad resplandezca en mis siervos. Nunca pienses ser mejor que los otros, pues no sabes si delante de Dios son mejores que tú. Considera tus fragilidades y al instante caerá tu soberbia como el plomo. Tampoco has de despreciar a los pecadores, así como no desprecié yo a Pedro y a Magdalena, pues no sabes si ellos irán antes que tú a gozar de la celestial patria. La ambición de las honras, fuera del estado de cada uno, es necia cuando no viene de Dios, sino que trabaja con afán el amor propio y una importuna codicia de alcanzarlas. No tendrás verdadera felicidad si quieres ser promovido según tus deseos y no esperas el tiempo de la vocación de Dios. Tendrás, sí, muchas tribulaciones en el estado que has adquirido con engaños, hipocresías y ambición. Te amenazará más presto la ruina, o si quieres ser exaltado sobre los otros hasta la muerte, experimentarás un horrendo juicio, y tu soberbio cuerpo será pisado de aquellos a quienes despreciaste. No toda humildad es virtud, sino que muchas veces es grande simulación, porque hay quien se humilla soberbiamente y se exalta en su corazón en gran manera sobre los otros. ¿Por qué te ensordeces hoy, si tal vez mañana estarás cubierto de polvo, o los gusanos roerán tus carnes en el sepulcro? Nadie se acordó de ti antes que fueras, y después de muerto serás como si no hubieras sido. Fija tu gloria en la humildad, si quieres estar conmigo en el cielo, en donde todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Sígueme.